Pues nada, videíto sobre Juan Ramón Rayo. Creo que ya ha pasado un año desde el último que le hice, bueno, señalando que me había borrado un comentario, una conversación en verdad, entre él y yo, en la que ya le dejaba sin ningún argumento y bueno, casualmente se desapareció esa conversación. Bueno, pues esta vez un vídeo también sobre Juan Ramón Rayo en una entrevista que hace con Jordi Wild y donde llegan a un punto exacto, que es el punto yo creo que más criticado al movimiento liberal, al movimiento también ANCAP, que es la sanidad privada. Así que veámoslo y analicemos lo que dice. Caso práctico en un estado liberal en el que, por ejemplo, el tema de la sanidad es el tema que quizás más gente habla, ¿no? Porque es como al final la Ujú. salud es, podríamos decir, que es lo Sí. más importante que hay en la vida. Eh, Vamos a decir que tenemos un estado liberal en el que la sanidad es totalmente privada y una persona tiene una enfermedad, Ujú. no digo rara, pero sí una enfermedad cara de curar, ¿no? Podría ser diálisis o algún tipo de Ujú. cáncer, etcétera. En este caso, ¿qué se podría hacer y esa persona no tiene suficientes recursos ni para mantenerse en vida? Bien. Primero un matiz Ujú. porque dices, la sanidad es lo más importante de la vida o la salud es lo más importante de la vida. Bueno, uno puede decir, oye, incluso antes que la salud, lo más importante es alimentarse. ¿Y por qué digo esto? Porque la alimentación es privada. La producción de alimentos, la distribución de alimentos, es totalmente privada. Entonces, muchas veces decimos, Bueno, si consideramos que el Estado subvenciona gran parte de los sectores, podríamos decir que la producción no es totalmente privada. La distribución tampoco, porque la gran mayoría de las carreteras son estatales. Entonces tampoco podríamos decir que 100% la distribución es privada. Lo que podríamos decir es que sin la clase obrera no hay producción ni hay distribución. Eso sí. aquello que es muy importante es algo de lo que se tiene que ocupar el Estado. Bueno, hay cosas muy importantes en nuestra vida, la alimentación, la vestimenta, claro, si no nos pudiéramos vestir, pues moriríamos de frío, por ejemplo, o la construcción de viviendas. Todo eso está en el ámbito privado y también es muy importante. No voy a entrar en si es más o menos importante, pero al menos tan importante como la salud. Y vemos natural. Hombre, la vestimenta es importante porque si no te mueres de frío, exactamente probablemente de una neumonía, es decir, de una enfermedad. La alimentación lo mismo, es importante porque si no puedes acabar desarrollando algunas enfermedades, aparte de morir de hambre, evidentemente. Que esté en manos privadas. Hay gente que podrá querer que esté en manos públicas, no me cabe ninguna duda, pero a mucha otra gente no le suena extraño que los supermercados sean privados o que los agricultores no sean funcionarios o que las. Claro, aquí yo creo que hace un poquito el juego entre la salud e intentar usar la alimentación para decir que bueno, la alimentación es privada en el hecho de que son los supermercados donde la gente va a comprar y en las tiendas donde la gente va a comprar para alimentarse. Bueno, una persona a muy malas puede comer regular, puede comer uno o dos platos de arroz al día, incluso menos, o a lo mejor comer solo un par de bollos de chocolate, es decir, eh, mal alimentarse y seguir viviendo toda la vida. Sin embargo, una persona con una enfermedad grave puede mal curarse, puede curarse a la mitad y vivir toda la vida. No, no. Tiene que cumplir con una con un medicamento, un horario y un tiempo que probablemente sea, depende de la enfermedad, si es grave, para toda la vida. Entonces, no es lo mismo la alimentación que la salud. ¿Por qué? Porque la alimentación puedes jugar la calidad de la alimentación, puedes jugar a cuándo alimentarte, pero la salud no es igual. Si tienes una enfermedad grave, hay cosas con las que no puedes jugar, que son, como dice la medicina, no hay más. Digamos. Empresas que fabrican tractores no sean empresas públicas. Todo eso entendemos que mucha gente entiende que puede ser privado y no pasa nada, no hay ninguna tragedia por todo ello. Al contrario, los supermercados en España, aunque ahora estemos en un periodo de inflación, etcétera, funcionan muy bien. Durante la pandemia funcionaron estupendamente bien, etcétera. Claro, los hospitales privados durante la pandemia no funcionaron tan bien y por eso los públicos estaban llenos, porque la sanidad en todos los países, y lo podéis ver por datos, yo especialmente indico una web que es datosmacro.com, que es bastante fiable, que da datos sobre muchísimos países y que busquéis cuánto gasta en PIB cada país en sanidad.
sobre todo en los países que supuestamente hay sanidad privada, como Suiza, que gasta más PIB que nosotros en sanidad, Singapur, Corea, países que supuestamente son liberales, que supuestamente solo tienen sanidad privada, para que veáis directamente que es el Estado el que subvenciona la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad, sin la sanidad privada así por sí sola, no sigue adelante. De hecho, hace poquito han dicho, yo no sé si al final lo harán, que el gobierno va a hacer una ley para prohibir, no sé cómo lo harán, que los enfermos, los que han sido enfermos de cáncer o de alguna enfermedad grave, no tengan dificultades a la hora de acceder a un seguro médico. ¿Por qué? Porque los seguros médicos, cuando se daban cuenta, cuando se enteraban, cuando se informaban de que su posible cliente había sido enfermo de cáncer, les rechazaban, no les aceptaban. ¿Por qué? Porque podía recaer y eso era muy costoso. La sanidad, si tú quieres salir ganando, tú quieres salir con beneficios económicos de ella, al final no puedes acoger a todos los enfermos y a todas las enfermedades por igual. Tú tienes que ir seleccionando. Luego, aparte, si todos los clientes pueden pagarse todo tipo de sanidad y de la calidad más alta. Eso también sería otra pregunta, pero bueno. Caso práctico, sanidad. Bueno, primero, la sanidad se tiene que, o se paga de dos formas. Se paga o con ahorro propio, es decir, si yo quiero ir a la consulta del médico, no me han quitado tanto dinero a través de impuestos, tengo más renta disponible y por tanto, pues como con el dentista, ¿no? Quiero ir al dentista, pago el dentista. Claro, tienes más renta disponible si es que la tienes. Claro, depende, la vida es muy larga, ¿no? Hay veces que no voy a poner ni siquiera un trabajador, poniendo un empresario que se arruina, ¿cómo se paga el médico en un momento de necesidad médica? Si no hay sanidad colectiva, sanidad pública, no hay nada de eso. ¿Cómo lo hace? Pues lo mismo que mucha gente que tiene problemas dentales y no puede pagarse un dentista. De la misma manera. Es una vía, pero esa es una vía que funciona para gastos que no sean desproporcionados. Por ejemplo, el precio de la consulta o algunos tratamientos incluso. Pero claro, tu pregunta va dirigida a tratamientos verdaderamente catastróficos, gigantescos, incluso crónicos, ¿no? Por ejemplo, una diabetes pues es un tratamiento al que tienes que estar sometido constantemente y es muy caro. ¿Cómo se podría financiar eso? Por la segunda vía, a través de seguros. ¿Los seguros para qué existen? Precisamente para hacer frente a esos gastos absolutamente catastróficos, no solo en salud, sino en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. ¿Que se me quema la casa? Pues hombre, normalmente la gente no tiene capacidad económica para pagarse otra casa. Y si pretendiéramos que la gente tuviese ahorros suficientes para que en caso de que se le queme la casa pueda reconstruirla, pues estaríamos esperando algo que para la inmensa mayoría de la población no sería viable. Entonces, ¿qué sí podemos esperar? Una alternativa es que te la cubra el Estado, es decir, que si se te quema la casa, entre todos te paguemos otra casa. Otra, que adoptemos una política similar, pero cada cual pueda sumarse o no a ese fondo común de reparación de casas en caso de incendios, que es un seguro. Es un seguro contra... Claro, pero no es lo mismo pagar una casa una vez de una persona que estar pagándole una enfermedad de por vida. Probablemente la enfermedad de por vida sea más costosa. Por ejemplo, hace poco saqué un vídeo también en que Jordi Wild entrevistaba a una persona que tenía ELA, esclerosis múltiple, y él decía que es que con el ELA el problema es que necesitas a una persona 24 horas. Y eso es muy costoso y que hay mucha gente con ELA que no se lo puede pagar. Entonces no se lo puede pagar, ¿vale? Por tanto, muchos de ellos lo que optan es por dejarse morir. Es triste, pero es así. Esto teniendo pues seguros médicos donde la gente podría pagárselos, pero es que es hiper costoso. Yo pregunto, ¿dónde están esos seguros médicos donde están cubriendo a todas estas personas con ELA, con una persona a domicilio que les viene a cuidar 24 horas al día? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Dónde estaba la sanidad privada en Estados Unidos cuando el COVID? ¿Quién pagó las vacunas? ¿Esos hospitales privados? ¿Esos seguros médicos? ¿O fue el Estado que gastó millones y millones en comprar vacunas y en inoculárselas a la gente?
Cuando hay algo catastrófico, no llega lo privado. Por eso, en la mayoría de los países considerados liberales, no puede la sanidad privada pervivir por sí sola, necesita de la ayuda del Estado. Por una razón: primero, porque no puede con todo el mundo; segundo, porque tampoco quiere tener a todo el mundo como cliente. Incendios te cubre la casa si se te quema. Un seguro contra accidentes, si tienes un accidente, te paga una compensación suficientemente grande, depende obviamente de la póliza que hayas contratado, pero te paga una compensación suficientemente grande. Amigo, depende de la póliza que hayas contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que los seguros médicos, incluso, depende de lo que tú hayas contratado, te cubrirá una parte o no. Es decir, depende de tu bolsillo, tendrás un tipo de calidad de vida u otro tipo de calidad de vida. Y esto es una cosa que yo creo que es casi el talón de Aquiles de los liberales. Creo que es difícil para ellos poder explicar al mundo que en momentos catastróficos personales o en momentos catastróficos colectivos, estos seguros no pueden atender a todo el mundo o a todos los casos. Por tanto, me parece que es un callejón sin salida este tema para los liberales. Pero bueno, él sigue defendiéndolo como puede. Como para, si es inhabilitante permanentemente, para que te puedas sostener económicamente durante el resto de tu vida. Un seguro de vida, pues si la persona que lleva el pan a casa, o imaginemos un hogar donde solo trabaja, ya sea el hombre o la mujer, pero solo hay una persona que trae los ingresos a la familia. Pues, ¿para qué se contrata el seguro de vida? Pues porque si esa persona, que es la única que tiene una fuente de ingresos, muere por desgracia, que el resto de los miembros de la unidad familiar no se queden absolutamente descolgados. Y los seguros de vida pues aportan compensaciones muy cuantiosas para esa unidad familiar. Bien, pues esa misma lógica se puede aplicar a los seguros sanitarios. Es decir, si una enfermedad como las que mencionabas es un riesgo. A mí me parece que no se puede aplicar a todos, porque no todos pueden pagarse un seguro de vida, un seguro de hogar. Es que volvemos a las mismas. Es que no todo el mundo se lo puede pagar. Entonces ahí está el problema. Si tú tienes una enfermedad contagiosa, por ejemplo COVID, y no te puedes pagar un seguro, vas a estar contaminando a todo el mundo. Porque como no tienes hospital donde te vayan a curar, donde te vayan a aislar, ya está. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. De hecho, no sé si los seguros de hogar, pero los seguros de coche son obligatorios. Es decir, el Estado obliga. No sé cómo sería un Estado liberal si una persona con su automóvil privado tiene un accidente con otro. Saldría pitando, se quedaría y le pagaría en mano, porque no tiene seguro, no tiene obligación de tener seguro. ¿Cómo sería? Esto en un Estado ANCAP, en una sociedad ANCAP, mejor dicho, porque Estado ANCAP es contradictorio. Probabilidad no es un riesgo que asumamos nosotros voluntariamente, no estoy diciendo eso, pero hay una probabilidad de que te toque, entre comillas. Y esa probabilidad de que te toque es asegurable. Los seguros básicamente lo que hacen es calcular cuál es la probabilidad de que algo suceda, cuál es el coste esperado en que ello suceda y, digámoslo así, te cobran algo más o incluso te cobran lo ajustado, pero estás dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Pues porque prefiero tener la cobertura a no tener. Porque no te queda otra, claro. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Estoy entendiendo que puedes pagarlo. Prefiero que tú me cubras eso pagándote una cantidad todos los meses a tener que ahorrar yo esa cantidad y, si me toca, hacer frente a todo el gasto. Se ha apagado la cámara otra vez, ¿eh? Joder. Hemos tenido un último parón. Esto quiere decir una cosa. Por ejemplo, si yo tengo un hijo, si tengo un niño, él se tiene que pagar su seguro o se lo tengo que pagar yo. Entonces ya tengo que pagar dos, ¿no? De otra persona y mío. Que soy rico. Hay que cambiarte la batería ya, ¿eh? O sea, ya está algo hay que cambiar, eso está claro. O sea, hay que hacer algo, ¿eh? Menos impuestos y más cámaras nuevas. Esto también, pues estábamos también es atribuible al Estado. Le podemos echar toda la basura encima al Estado. Sin ningún tipo de duda, o sea, es algo que la gente lo sabe perfectamente. Bueno, como... Perfecto. Sí, bueno, estábamos hablando de qué pasaría con personas que se enfrenten a una enfermedad grave en un sistema sanitario privado y no tengan ahorro propio para sufragarla, que sería la inmensa mayoría de la población. Para eso están los seguros, que efectúan un pago importante único para ese tipo de contingencias que son frecuentes, pero que no son universales. Es decir, no todo el mundo pasa por esa
coyuntura, afortunadamente, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia. Se ha olvidado que prácticamente todo el mundo estaba en esa contingencia. Es verdad que esto hay que tratarlo mucho más y no tenemos tiempo, y aparte también habría que tratarlo quizá con otro formato, incluso por escrito, mucho más exhaustivo, ¿no? Que se vea todo con los datos, etcétera. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad privada funciona sobre todo a través de seguros y funciona bastante mal, o al menos es bastante cara. Eso es el... No, bueno, en Estados Unidos ya es que lo de las farmacéuticas es increíble, ¿no? De las farmacéuticas eh, y los seguros médicos es un negociazo, ¿no? Tienen a clientes, se supone que al cliente hay que tratarle bien, se supone que la competencia va a hacer que el cliente tenga la mejor experiencia. Sin embargo, lo que han hecho a millones de estadounidenses es recetarles droga, recetarles pastillas, medicamentos que tenían opiáceos muy fuertes y que les han hecho adictos, les han hecho perder su familia, su trabajo y ser auténticos zombies. Hay muchos documentales al respecto y es una vergüenza. Y eso es el mundo privado, ese es el mundo que quiere esta gente, el mundo donde el Estado no interviene. De hecho, ahí en Estados Unidos no interviene. ¿Por qué? Porque es el mundo privado el que tiene agarrado por los huevos al Estado, sobre todo cuando se trata de campañas electorales. principal problema. Habría que hablar también de por qué en Estados Unidos el seguro funciona mal, que es básicamente porque se utiliza el seguro absolutamente para todo y no solo para aquellos casos realmente de gastos catastróficos donde tiene sentido utilizarlo. Es como si quisiéramos utilizar el seguro no para protegernos frente al incendio de la casa, sino para tener asegurado cualquier cosa que nos ocurra en el hogar, incluso para servicios de limpieza y de mantenimiento de la casa. Pues eso generaría una serie de dinámicas en el mercado de seguros que serían muy negativas, muy distorsionadoras, y son las que se dan en el sistema sanitario estadounidense. Pero bueno, esto habría que tratarlo con mucha más calma. Claro. Hasta ahí se acaba ese vídeo, ese trozo sobre la sanidad. Pero me gustaría añadir, es que en Estados Unidos el problema no es que los seguros ocupen todo, ¿no? Si es vivienda, si es tal. No, el problema es que hay gente que no se lo puede pagar. Hay gente que por no poder pagárselo sufre dolores. Luego hay mucha gente que no se puede pagar un seguro médico y es el Estado en Estados Unidos el que se lo subvenciona. Evidentemente es de una calidad pésima, pero ahí está Papá Estado para ayudarle. ¿Qué creo yo? Que es mejor la sanidad privada, que es mejor la sanidad estatal. Yo creo que es mejor la sanidad colectiva. Es decir, de nuevo digo, que en las ciudades, o en las provincias, o en los barrios, la gente tome el poder. Tome el poder de decidir qué tipo de sanidad quieren. Si con el dinero de todos quieren que la sanidad vaya como ocurre ahora, hoy en día en España, que una parte de esa sanidad, de ese dinero para la sanidad, vaya a subvencionar la sanidad privada, como ocurre en algunas comunidades autónomas, o que vaya solamente para la sanidad de todos. También creo que en los hospitales son los trabajadores los que tienen que decidir sobre su sector. Evidentemente, tienen que decir sobre su sector, porque al final son los que saben en el día a día lo que es mejor. Y lo que es mejor, evidentemente, no es tener a un enfermero de interino durante décadas de un hospital a otro y con horarios que impiden cualquier tipo de conciliación laboral y personal. Y esto afecta al final, yo creo, a la calidad del servicio. Creo que es a través de asambleas donde tanto la población como los trabajadores deben decidir o poder decidir, tener la oportunidad de decidir sobre sus hospitales, sobre sus centros médicos, y no, desde luego, un par de políticos y un par de directores de hospitales puestos a dedo por los propios políticos. El ser humano ya sabemos cómo es, ¿no? Al final puede poner fácilmente a sus más allegados, a sus amiguitos, a sus pelotas como directores de estos hospitales. Esta tesitura, como no hay asamblea donde los trabajadores puedan discutir sobre estos temas y decidir sobre el trato vejatorio que a veces reciben de los de arriba, tampoco lo pueden expresar hacia los enfermos, hacia los pacientes o en general hacia la población local, porque no hay asambleas donde se hable de esto. Como mucho, pues sí, un tuit, alguna noticia o una manifestación,
Pero bueno, ya que se acercan las elecciones autonómicas, nada, decir que cuando los del PSOE o los de Podemos hablen de sanidad pública y a favor de la sanidad pública y critiquen al PP, que sepáis que callan un dato muy importante. Y es que Fernando Abril Martorell, que fue el creador del informe Abril, el cual fue la hoja de ruta para la creación de la ley 15/97, que fue aprobada por el PSOE, por el PP, por CiU, por PNV y por Coalición Canaria, pues este informe, esta ley, daba libertad a las comunidades autónomas para dejar los hospitales públicos en manos de empresas privadas, dando el resultado de recortes y reducción de calidad, y llegando hoy en día en el que el dinero que reciben las comunidades autónomas por parte del Estado para gastarlo en sanidad, destinan parte de en la sanidad privada. Parece raro, pero es que los partidos que más se protestan, que más gritan contra la privatización de la sanidad pública, nunca van a proponer, casualmente y misteriosamente, derogar esta ley, que es la que permite todo esto. Así que nada, gente. Fue un placer estar de nuevo con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y suscribiros. Papelillo, arguililla, tú que vas talentifar. Fuma chocolate y kifi y no deja de fumar, con la cachimba a la mano, fumando de noche y día, con mi morita a la vera, mora de la morería. Con la cachimba a la mano, fumando de noche y día, con mi morita a la vera.